Ahora, retomando la cuestión de la orden de detención europea, en fin, es importante que también en el ámbito de su profesión y de su práctica profesional tengan fundamentalmente claros los conceptos y el funcionamiento de las estructuras de Interpol, que representa una especie de red de localización y de búsqueda, y después un instrumento para la detención de aquellos que son objeto precisamente de una orden. Ya en las lecciones anteriores de ASE1 describimos algunos aspectos de la Interpol. Ahora, de forma genérica, quisiera un momento, en fin, recordarles cuál es la estructura de la Interpol, cómo funciona y sobre todo cuáles son los tipos de notificaciones internacionales. Es decir, fundamentalmente la pregunta es, ¿qué es la Interpol y cómo funciona? Bueno, la organización Interpol es una organización internacional, obviamente. De hecho, es la Organización Internacional de Policía Criminal. Eso es lo que significa el acrónimo. Y como saben, es la mayor organización de cooperación policial internacional, con 195 Estados miembros que se han adherido precisamente al tratado. Entonces, el objetivo principal de la Interpol es precisamente facilitar la colaboración entre las fuerzas del orden a nivel global para precisamente combatir la delincuencia internacional. El objetivo primario es proporcionar apoyo operativo, técnico y analítico de manera eficiente. En lo que respecta a Italia y por tanto también a las relaciones que los abogados tienen en la práctica con la Interpol cuando presentan instancias, preguntas, solicitudes, peticiones de acceso, etcétera, etcétera. Pues bien, nuestra organización Interpol, es decir, la organización de Interpol que nos interesa es la que tiene su sede en Lyon, Francia. Y por tanto, se vale de una red de oficinas centrales nacionales, las NCB, National Center Bureau, que se encuentran precisamente en cada Estado miembro. Y por tanto, estas NCB, digamos, estos distritos de Interpol dentro de las policías nacionales, actúan como puntos de conexión entre las autoridades nacionales y la figura de la Secretaría General de la Interpol, que es precisamente la figura, digamos, el organismo de conexión y de coordinación. Bien, la Interpol no tiene poderes de detención ni tiene una jurisdicción autónoma. Por lo tanto, es muy claro, es muy importante entender esto. Cuando te dicen, pero la Interpol está investigando, si el cliente muchas veces viven de fantasías casi cinematográficas, ¿no? Que quizá provienen de las escenografías, de los guiones, perdón, de Hollywood. No tiene poder de detención autónomo ni una jurisdicción. El papel de la Interpol, como decía, es simplemente facilitar la cooperación internacional, poniendo a disposición bases de datos, herramientas de investigación y notificaciones de búsqueda de personas. Es decir, bases de datos que ya son casi todas electrónicas, herramientas de investigación, es decir, operaciones que pueden desarrollarse en actividades análogas a las de la Policía Judicial Nacional y, por supuesto, los actos de notificación. Por tanto, las principales funciones de Interpol incluyen el intercambio de información fundamentalmente entre las fuerzas de policía internacionales, el apoyo operativo, cuando se trata de poner a punto investigaciones, operaciones de investigación transnacional, gestión de las notificaciones internacionales, y aquí entra el tema de la famosa Notice, Red Notice, como veremos, etcétera, etcétera, las notices, ¿no? Que en realidad no son más que notificaciones para facilitar precisamente detenciones e investigaciones. Existe además el aspecto, la tarea de formación y asistencia técnica para las fuerzas del orden, por lo que hay como decir, una cooperación también en lo que respecta eh, a la construcción de protocolos operativos estándar entre las fuerzas de policía adheridas al tratado internacional. Y en general esta es una función muy importante desde el punto de vista de la política criminal y de la evaluación de las evoluciones
de la, incluso una evaluación criminológica, ¿no? De los desarrollos del mundo criminal, bueno, tiene también una función de seguimiento de la delincuencia organizada, del terrorismo y del tráfico de seres humanos. Muy importante es, en fin, lo que le sirve a un abogado es conocer la tipología de notificaciones de Interpol. Muchas veces han oído hablar de Red Notice, código rojo de Interpol, etcétera, etcétera. Vamos a ver efectivamente cómo se clasifican y qué tipos de tipologías de notificaciones existen. La Interpol utiliza precisamente un sistema de notificaciones codificadas por colores, las llamadas notices, para la cooperación entre las autoridades de policía internacional. Cada tipo de notificación tiene una función específica. La primera es la famosa Red Notice, el código rojo. ¿Qué es el código rojo? Es la búsqueda para detención y extradición. Por tanto, si tienes una Red Notice, serás detenido. La Red Notice es la más conocida y también la más utilizada de las notificaciones de Interpol y se emite a petición de un Estado miembro para la localización y la detención provisional de un individuo con fines de extradición. ABD, ¿no? Era buscado por, si no me equivoco, por, no recuerdo, por, ¿de qué país? Entonces se dice, se emite la Red Notice, que fundamentalmente dice, si lo encuentran, localícenlo, deténganlo provisionalmente y luego nosotros haremos la solicitud de extradición. ¿Cuáles son las características de la Red Notice? Bueno, no es una orden, técnicamente no es una orden de detención internacional, sino una solicitud de cooperación para la detención de un sujeto buscado. Por tanto, no es una orden de detención, sino una solicitud de cooperación para detenerlo. Se publica en la base de datos de Interpol y puede ser pública o de acceso restringido. Es muy importante entender que una notificación, es decir, una notice, puede ser pública o de acceso restringido, y esto lo veremos después, porque los abogados y también las partes tienen una posibilidad parcial de verificar si un sujeto está afectado por una red notice, haciendo solicitudes precisamente a la central de Lyon. La detención de la persona, precisamente, sujeta a una red notice, depende de la legislación local del país en el que se encuentre el sujeto, que puede decidir ejecutar o no la detención, basándose luego en los tratados de extradición bilaterales o multilaterales. Es decir, red notice, yo te detengo, o sea, lo digo de una manera extremadamente vulgar, te llevo básicamente a la policía, veo quién ha emitido esta red notice, hago las comprobaciones y luego se establecerá si te meten en la cárcel, si se abre un proceso de extradición, etcétera, etcétera. En la práctica veremos también qué sucede en Italia. Segundo tipo de notice, hemos visto que existe la red notice y luego está la blue notice, la notificación azul. La notificación azul de Interpol es ese código, ese tipo de notice que activa la recopilación de información. Es decir, las blue notices se emiten para obtener información sobre un individuo. Por tanto, generalmente se solicita información del tipo identidad, ubicación, es decir, dónde se encuentra, qué hace, dónde tiene su domicilio o dónde se aloja. Y luego, lógicamente, se solicita también información sobre sus actividades delictivas. A través de la Blue Notice también se puede solicitar que se recojan declaraciones, testimonios o incluso seguir los movimientos de un sujeto. Por tanto, actividades muy similares a las que son la observación y el seguimiento para utilizar un lenguaje que es propio y típico de los penalistas italianos. Así que la Blue Notice no implica una solicitud de detención, sino que sirve simplemente para rastrear y monitorear a individuos involucrados en actividades criminales. El tercer tipo de, de notice es la Green Notice, el código verde que representa una alerta relativa a la señalización de peligrosidad. Las Green Notices sirven para avisar a los países miembros sobre personas que representan una amenaza para la seguridad pública.
Por tanto, sirven y se usan para señalar a criminales peligrosos que se desplazan entre diferentes países. El propósito de la Green Notice es también alertar a las fuerzas de policía sobre métodos criminales innovadores. Continuando con la enumeración, la lista de las notificaciones, tenemos el código amarillo, que es la Yellow Notice, referente a las personas desaparecidas, es decir, los desaparecidos. La Yellow Notice se emite para la búsqueda de personas desaparecidas, generalmente para menores sustraídos por un progenitor o terceros. Por tanto, quien también se dedique un poco al derecho civil debe familiarizarse con la Yellow Notice. Es el tipo clásico que se usa, por ejemplo, cuando, digamos, en el caso de sustracción internacional de menores es típico, ¿no? También es un supuesto típico ya en Italia, dada la increíble cantidad de parejas mixtas. Así que ya sabes, los famosos niños llevados a Rusia, a Brasil o a países adheridos o no al Convenio de la Haya sobre menores de 1980. En fin, Yellow Notice, recuerden, personas desaparecidas. Personas, por tanto, generalmente se refiere a menores, pero también puede referirse a personas incapaces de identificarse, por ejemplo, individuos con discapacidades mentales. También son objeto de una Yellow Notice los adultos desaparecidos en circunstancias misteriosas, es decir, aquellas personas de las que sustancialmente no se sabe qué ha sido de ellas. Existen otras notices, es decir, el código negro, que se refiere a la identificación de cadáveres y que se utiliza para identificar cadáveres desconocidos en casos de muertes sospechosas o violentas, o para cooperar entre las fuerzas policiales internacionales para el reconocimiento forense. Las dos últimas notificaciones son la naranja, el código naranja relativa a las amenazas a la seguridad pública. La notificación naranja sirve para alertar sobre amenazas a la seguridad pública como dispositivos explosivos, armas peligrosas o bien nuevas técnicas criminales para cometer actos terroristas o la presencia en un territorio de materiales químicos o biológicos peligrosos. Este es un, obviamente es un código que se utiliza sobre todo en el intercambio de información entre fuerzas policiales e inter, es decir, entre las Interpoles nacionales que obviamente se ocupan de la lucha contra el terrorismo y de la inteligencia, básicamente. El último tipo de notificación es el código violeta, la notificación púrpura, que se usa para compartir información sobre el modus operandi de grupos criminales y ayudar a las fuerzas policiales en la prevención. Por lo tanto, la púrpura se utiliza, digamos, principalmente para comunicar los métodos de falsificación de documentos y divisas o también se utiliza, digamos, para informar sobre las diferentes modalidades de tráfico de drogas o armas. Un tipo clásico de púrpura es el que fundamentalmente promueve la DEA con motivo de grandes tráficos, por ejemplo, de cocaína entre Sudamérica y Europa, donde se busca, digamos, equipar a la Policía Nacional del país receptor con respecto a nuevas metodologías de almacenamiento, por ejemplo, de la droga, qué sé yo, en muebles, en lugar de en transformaciones químicas, diluciones digamos, en compuestos químicos o situaciones de ese tipo. La púrpura también se utiliza para informar sobre los ataques informáticos, los fraudes financieros. Por ejemplo, un caso de púrpura es el que ocurrió el otro día en Bélgica, donde por motivos aún poco conocidos, en fin, hubo incluso una especie de stand-by del sistema digital de control del tráfico aéreo y por tanto, como saben, fue un bloqueo de casi una hora con prohibición de sobrevuelo y espacio aéreo cerrado y por tanto se emitieron notificaciones púrpuras en este caso, en el que las diversas actividades, las diversas fuerzas policiales adscritas a la Interpol, en fin, intentaban intercambiar información y comprender qué estaba sucediendo.
Sin embargo, es bastante interesante el procedimiento de emisión de una notificación roja, porque nosotros, como abogados, nos encontramos en la situación concreta de que nos llame la persona que ha sido detenida, por ejemplo, en Italia, o mejor dicho, casi siempre en Italia, precisamente porque era buscada por un país diferente. Entonces, ¿cómo se inicia la solicitud por parte de un Estado miembro? El Estado miembro, a través de sus autoridades judiciales o fuerzas policiales, envía la solicitud a la Oficina Central Nacional de Interpol de su propio país. La solicitud, por tanto, debe incluir la orden de detención nacional válida, los detalles de la acusación o de la pena prevista y la descripción del individuo buscado. Así que está claro que la notificación roja se refiere, o bien, como hemos dicho, a una orden de prisión preventiva por la que se pide detener a un individuo y luego extraditarlo porque debe ser sometido a un juicio. Y entonces se habla de la famosa solicitud de extradición procesal. O si no, cuando se trata de una, ¿cómo decirlo? Una sentencia que se ha dictado contra un individuo, quizás ya firme, entonces la notificación roja puede referirse a una solicitud in executis. Bien, la segunda fase es la de la evaluación. Existe la inserción en la Oficina Central Nacional y luego como segunda fase tenemos la evaluación jurídica por parte de la Secretaría General de Interpol. Es decir, la Secretaría General con sede en Lyon verifica la conformidad de la solicitud con los principios fundamentales de Interpol, incluida la ausencia de motivaciones políticas, religiosas o raciales, artículo 3 del Estatuto de Interpol. Precisamente. Ahora no sé si está presente hoy la abogada Mantini, no sé si está presente. Sí, estoy aquí. Exacto, que es una nueva incorporación de la que luego hablaremos fundamentalmente y con la abogada Mantini, quizás también se pueda comentar. Nos ha tocado precisamente un caso muy particular donde Rusia habría emitido, o más bien emitió una orden de detención contra un abogado que luego se refugió en Italia, también porque tenía la segunda nacionalidad. Y esta persona, inscrita por un proceso probablemente anómalo, aunque no se sabe si es anómalo o no, en la red de Interpol. Bueno, el problema que podría surgir de esa inscripción es la evaluación por parte de la Secretaría sobre si esa inscripción en la base de datos es caracterizada o no por motivaciones políticas, religiosas, raciales, etcétera. Entonces tenemos el envío y la inscripción, por así decirlo, la evaluación por parte de la Secretaría General y después tenemos el momento de la publicación propiamente dicha de la notificación roja que, si se aprueba, se publica en la base de datos de Interpol, ¿de acuerdo? Así que una vez terminada la fase 3, se puede proceder eventualmente a la detención provisional y al inicio de las fases de extradición. Es decir, si el sujeto, porque primero debe ser localizado, si el sujeto es localizado, las autoridades locales pueden proceder a la detención provisional, pero solo si existe un tratado de extradición con el país solicitante. En realidad no es exactamente así, en el sentido de que en la práctica, o sea, lo he dicho así en términos jurídicos, pero obviamente si una persona está inscrita en la base de datos de Interpol, de todos modos es detenida momentáneamente y en Italia es llevada ante el juez y el juez en ausencia de un vínculo internacional con el país que ha inscrito a esa persona como buscada, pues decide si liberarla o no. Los plazos en Italia son de 5 días, como dijimos el otro día con la abogada Mantini, pero en realidad, en la práctica institucional, en fin, aunque el Código de Procedimiento Penal prevea ese plazo, generalmente en un par de días, el presidente del Tribunal de Apelación decide qué hacer con el detenido.